Bienvenidos a una nueva entrega de Por los dioses calamares a la romana. Hoy vamos a hacer una entrega especial. Hoy, como hacía tiempo que no sonábamos en la Biblioteca Perdida haciendo un programa que siempre decís, no, es que venís a hablar de vuestros viajes. Sí, hablamos de vuestros viajes, pero hoy vamos a hablar de otro tema. Vamos a recuperar la dinámica habitual después de la resaca de estar por Grecia y volvemos a Roma, volvemos a la tradición romana y nos vamos a hacer este programa bicanal, podríamos decirle, ¿no? Porque vamos a sonar tanto en Calamares a la Romana como en la Biblioteca Perdida. O sea que nos podréis escuchar en las dos vías. Ángel, hoy traemos un tema que sé que te gusta. Bueno, no te gusta mucho, pero hay que pasar por ello. Es un trago que siempre hay que digerir, momentos buenos y momentos malos. Hoy vamos a tratar momentos malos de la República Romana, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. Cuando hagamos un ucroneando que es gerundio, podemos pillar algo bueno. O sea, no tiene que ser todo malo para Roma. Es que todos los otros ocurren cosas malas para Roma. No sé si venir. Solo te digo eso. Igual apago el micrófono. Bueno, yo creo que esta ucronía se te ha ocurrido a ti. Vamos a ser sinceros. ¿Ve? Yo te he dicho, ¿de qué hacemos el programa hoy? Me has dicho, pues podríamos hacer esta ucronía. Y yo pensando, pues si me está sacando una ucronía de un momento, de un episodio nefasto para la República Romana. Bueno, nefasto que venía de un momento álgido y se convierte en un momento de los peores que vivió la República Romana. O sea, no lo entendía, pero has sido tú el que has sacado el tema en cuestión. O sea, que no sé por qué me culpas. Ahora quieres culparme a mí de algo que no, de un delito que no he cometido como el equipo A. No, no, esto es porque eres una mala influencia para mí. Bueno, oye, es un tema interesante que yo creo que es importante que lo tratemos. Y volviendo a ese tema que hacíamos en el canal de Calamares, hemos decidido trasladar este tipo de programa a la Biblioteca Perdida, a ver si la mochulada también lo capta, le gusta y le interesa, y es ucronear. Vamos a hacer un ejercicio de ucronear, ucroneando que es gerundio, como decíamos en la sección que tenemos en Calamares, y vamos a intentar que en la Biblioteca Perdida, en Por los Dioses, suenen también estas ucronías porque sabemos que sois un público, unos oyentes excelsos y que seguramente esta parte de darle a la imaginación también nos gusta mucho. Entonces, qué mejor que empezar o inaugurar esta sección en la Biblioteca Perdida que ya traíamos de Calamares con una ucronía a la altura de las circunstancias como es ¿qué hubiese pasado si Roma hubiese caído en el año 390 bajo el control, antes de Cristo, claro, bajo el control de los galos senones de Breno? ¿Mm? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo habría cambiado la historia? ¿Qué habría ocurrido, Ángel? A partir de aquí, démosle la imaginación. Lo que pasa es que yo primero haría una introducción para que la gente se nos sitúe, porque al ser un periodo tan temprano de la República Romana, a lo mejor la gente no lo tiene tan por la mano, pero seguramente que cuando les digas a la gente el Vae Victis, a más de uno le sonará, ¿verdad? Vae Victis y lo que dijo el gran Camilo, ¿no? No es con oro, sino con hierro, con lo que se defiende la patria, ¿no? Pues Camilo no hubiera llegado, estamos hablando en esto, y sí el Vae Victis, ¿no? Pues bueno, tenemos a los romanos pues con un ejército bueno, todavía no son las legiones estas tan potentes, pero está bien, está dándole caña a todos los del Lazio, aguanta bastante bien a los etruscos, empieza a mirar ya hacia abajo, hacia la campaña, y de golpe, mientras los plebeyos y los patricios están peleando por el control del poder y están intentando a ver cómo lo hacemos, pues una nueva invasión de pueblos indoeuropeos, allí en Italia le llaman galos, que son los celtas, pues no se le ocurre más que tirar hacia abajo, le pega caña el Breno este, le pega caña a los etruscos, le pega caña a Torquivilla, a todos los del norte, Sabinos, todo lo que había por allí, y llega hasta Roma y les pega una paliza a los romanos que todavía están llorando, ¿no? Lo que pasa es que, claro, los romanos son un pueblo fuerte, pero vamos a imaginarnos que no eran tan fuertes. Y aquella noche, las ocas, ya saben la historia de las ocas, cuando el último reducto, como dice Asterix, estaban allí los romanos que podían resistir en el Capitolino, las ocas de Juno Lucina, pues despertaron a los romanos y a partir de ahí se reconquistó todo el territorio. Pues estas ocas estaban durmiendo, habían comido mucho y estaban durmiendo, y los galos conquistan el último derrotero de Roma. Y además, como les costó mucho, se vengan y la destrozan totalmente. Piedra, dejan el terreno para construir de nuevo. Mira que te estoy diciendo. Aquí nos movemos. O sea, Roma destruida por los galos.
Y es que, claro, veníamos de una época gloriosa, ¿no? Porque en el 396 es cuando Marco Fulio Camilo consigue esa gran victoria contra Veyes. Roma parece que la República Romana está en su fase de apogeo y nada. Dicen las fuentes que entre el 390 396, 387, esa horquilla que me parece que es esto Tito Livio dice que es el 390, o Barrón, me parece que es Barrón que dice que es hacia el 390, pero bueno, da igual, no nos va de 3 años. En esos tiempos tan primitivos, tan primigenios, ¿qué más da 390 que 387? La cuestión es que nos encontramos una república romana decidida que les ha dado caña a los etruscos y en la batalla del río Alia, pues lo que hace es que pillan cacho, porque los galos senones, más todas las tribus que irían con ellos, porque aquí hablan de los senones, que son los de ese tal Breno, ¿no? Pero seguramente sería una confederación tipo la que invadió de cimbrios y teutones durante ese siglo I, recordad, finales del siglo II, principios del siglo I, que acabó casi con las estructuras también de la República, o sea que los galos les molaba cruzar la frontera y meterse en territorio de la península itálica, pero claro, imaginémonos que los romanos al final, ya sea cualquiera de las dos versiones, porque hay dos versiones, una que dice que llegó Camilo y volvió a ser el gran general, el segundo fundador de Roma, y llegó y salvó y liberó a Roma y no pagó ni una sola libra de oro ni de plata a los galos para que se marchasen, y luego está la otra versión que dice que para que se marcharan pues se tuvo que pagar, que a mí me parece que es la más factible, ¿no? La menos gloriosa, pero la más real. Entonces, imaginaos que cuando llega Camilo, en el caso de que llegue, ya no hay ciudad de Roma. Y está Breno con sus tropas, con sus gentes, con sus familiares, con todos sus colegas del otro lado de la península itálica, de la frontera, y dice, pues chato, ya te has quedado sin ciudad. O sea que si venías a recuperarla, más vale que te busques otro sitio de construirla. O que Camilo no fuera, no aceptara, ¿no? Y dice, hostia, es que yo para lo que hay allí, pues mira, ya me quedo en mi retiro glorioso y que le den a Roma, ¿no? Que ya ha hecho mucho por Roma. Dice creo que es Dionisio, que lo que sucede es que cuando que se va Breno, lo poco que queda del Senado, pues dice, ven como dictador y échanos una mano. Y entonces Camilo dice, no, pues que la asamblea centuriada se reúna y me haga dictador, que yo quiero ser reconocido por el pueblo. Claro, si no hay pueblo, no hay dictadura, no hay nada que hacer, así que, como dices tú, llegaría allí Camilo y diría, ¿y qué hago aquí? Igual se iba, bueno, donde estuviera, ahora no me acuerdo exactamente qué ciudad estaba desterrado, porque este hombre, hay que recordar que lo echaron, ¿no? Por un poquitín por corrupción, que nunca ha habido un político romano que robara. Esto no ha pasado, ¿no? No ha Son pasado. leyendas urbanas. Sí, recordemos que el ejército romano, por esta época, no se sabe muy bien cuándo, está pasando a las primeras legiones. Todavía no sabemos muy bien cuándo se hace el paso. Ya lo hablaremos en la serie que estamos haciendo sobre la evolución del ejército romano, ¿no? Así que el ejército romano no es todavía estas legiones de Polibio, ¿no? No son las legiones de Escipión. Está en una especie de paso, y en ese paso pues parece ser que los galos pues sabían luchar bien y los destrozaron, pero es que los destrozaron, ¿eh? O eran una masa ingente, ¿no? Era una masa tan grande, como decíamos que estábamos hablando quizás de un movimiento migratorio, una conjunción de tribus diferentes que se unen bajo el mando de este tal Breno y a partir de ahí pues arrasan, ¿no? Pero dicen también las malas lenguas que Breno también se marchó porque tenía problemas en aquel lado de lo que había sido su casa. Pero, ¿y si no se hubiese marchado que no hubiese tenido problemas? Y dice, pues ahora me asiento yo aquí en Roma. Mira, qué bonitas estas 7 colinas, lo destruyo todo y empezamos a hacer las chozas nuestras, nuestras chozas bárbaras y hasta luego Roma, hasta luego la Verdad, República. ¿Qué habría pasado? no diga Rómulo, diga Breno. Jolín, que me Sí, duele y todo correcto. decirlo, me duele todo decirlo. Pero Que sí, tachen de los anales de la historia ahí el nombre de Rómulo y de todos los reyes anteriores y digan que el único y el rey fundador de Roma fue Breno y que Roma no era latina, que Roma era no, gala. Y aquello a partir de entonces se llama la Galia, si tú, Senona, la Galia Senona sería, sí, sí, Senonia, Senonia. Senonia, Muy buena. imagínate. Sí, sí. Bueno, ahora pues vamos a esto. Allí había, para empezar la Ucrania, ¿no? Allí tenemos una estabilidad, dijéramos, regional, en la cual Roma empieza a ser emergente, no es la gran Roma todavía, pero es emergente, ya empieza a decir cosas en el centro de Italia, pero esto de golpe desaparece, ¿no? Los etruscos, que estaban eran fuertes todavía, pero ya Roma empezaba a hacerles daño, y toda la parte de abajo de los armitas, que ya estaban bajo la órbita
pues estas tribus de golpe, o estos pueblos de golpe, tienen un terreno donde expansionarse, ¿no? Nuevas tierras a donde ir. Un gobierno que no existe. Breno, como dice, se fue probablemente porque los galos no tenían ninguna intención de estar en la ciudad. Los galos hacían racias, conseguían botín y volvían a lo que era su casa, ¿no? Si el rey se va mucho tiempo de su casa, ya sabes lo que pasa con las élites locales, ¿no? Que enseguida se le levantan. Otra cosa no tendrán los pueblos germanos y galos, pero levantisco sin el rey, vaya, ríete. Así que, pues, ¿qué ocurre? Pues, por ejemplo, la primera cosa que podría decir, por ejemplo, que esta caída de la civilización etrusca, empezamos por el norte, pues recuperarían Vélez y igual se vuelven a expansionar otra vez como con las Pársena, ¿no? ¿Y quién los para si no está Roma? Claro, no, realmente campo abierto. El enemigo que les había batido, Vélez estaba seguramente dominada, pero no absolutamente dominada, porque seguramente habría un pozo muy etrusco todavía. Entonces, cuando tú te sacudes el yugo de aquel que te ha dominado, ya no tienes a los romanos, porque imaginaos que queda todo ahí un descampado, una planicie, que no existe Roma, pues el movimiento natural de esos etruscos es quizá volver a proclamarse como ciudad etrusca del lado de Cápolis, y a partir de ahí pues expansionarse y extenderse hacia el territorio más cercano, que es en este caso Roma, y allí fundar una anexión de la propia Vélez o hacer otra ciudad o lo que sea, pero sí que el movimiento natural de ser controlado a no tener quien te controle, pues más a mano no lo puedes tener. Aparte, la posición geoestratégica de la ciudad de Roma siempre la hemos defendido, ¿no? Esas 7 colinas al lado del Tíber, pues si ha venido Breno y te ha aplanado el terreno para que tú hagas las obras luego, si es más fácil no te lo puede poner. Aparte, en el caso hipotético de que se fuera, porque yo te vendo otra teoría. Ahora te vendo una teoría diferente, que está muy bien, la de los etruscos. Te la compro, pero ¿y si en lugar de que se fuera Breno se queda porque dice, oye, ya que he planado yo el camino, me he cargado todos los templos, todos los edificios, pues ahora me construyo aquí una ciudad? Y como los etruscos ahora en este momento están debilitados, porque yo también he pasado y les he dado un poco pal pelo, pues ahora me quedo yo en la ciudad de Roma y aquí establezco pues una nueva Roma, una ciudad con galos, y mantengo pues unas relaciones de cordialidad, de comercio, de buen rollo, pues con los samnitas, con los etruscos, por lo menos momentáneamente mientras me establezco. Entonces, podría haberse creado una nueva ciudad allí y haberle puesto otro nombre, pero la cuestión es Roma borrada del mapa y otro equilibrio de poderes allí. Aunque estos galos, está claro que no tendrían el nivel de civilización, como decir, de urbanismo, que podía tener la ciudad de Roma, ¿no? Entonces sería también un poco desaprovechado haberla arrasado del todo, ¿no? Pero sí que es verdad, podría ser otro escenario en el cual existiera otro juego o otro protagonista en ese, digamos, en ese conglomerado, ¿no? Tendrías a los etruscos en el norte, a los samnitas al este del Lacio, y en el Lacio, pues ¿por qué no? A los galos, a esa confederación gala. Equilibrio de poder, equilibrio de fuerzas. Pues luego los senones y los galos no ayudaron también a los etruscos en sus guerras y a los samnitas y todos se mezclaron para luchar contra Roma. Pues en ese momento pues, podrían llevarse bien, ¿no? Sí, bueno, yo lo veo un poco complicado en el aspecto de que creo que por aquel entonces los galos eran de un pueblo demasiado ganadero y de golpe establecerse en un territorio eminentemente, dijéramos, de cereal me parece difícil, pero si lo hicieran, es que las consecuencias son es que es muy difícil de imaginar porque tiene consecuencias en todos los aspectos, desde cuando nace la moneda, porque Roma todavía no tenía moneda, a saber, o la lengua, ¿no? O los dioses o la religión. Estamos hablando de unas cosas muy potentes, ¿no? De todas maneras, aunque los senones hubieran quedado allí, yo creo que Roma era una situación estratégica y no se hubieran podido los ataques constantes porque Roma lo sufría. Roma se hizo a la fuerza guerrera porque sufría ataques de todos lados, ¿no? Y aprendió a luchar contra todos y por eso, dijéramos, tenía esa potencia, ¿no? Por eso cultivó las artes de la guerra, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Los etruscos lo hubieran atacado continuamente y los samnitas también, porque Roma es que está en un sitio estratégico, está a mitad de Italia, a 20 kilómetros del mar, tiene un río potente. Todo el comercio del sur al norte pasa por Roma, de esta parte del mar del Tirreno, ¿no? Y o sea, es una perita en dulce para cualquiera de las potencias. Los etruscos habrían tirado hacia abajo porque supongo que ya la biblioteca conoce que 2 siglos antes los etruscos, los cartagineses y Siracusa se peleaban
por el control marítimo del Mediterráneo occidental. Y en esta pelea habían perdido los etruscos. Con la única cosa que le quedaba era la expansión por el mar. Perdón, por tierra. Si tenemos al norte los senones, ¿qué le queda a Etruria? ¿Qué le queda a Etruria? Ir hacia el sur, es que no le queda otra cosa. Y sería un enfrentamiento constante. Yo te digo esta ahora. O sea, en vez de ser los senones, pues no bajan los etruscos y Roma es directamente etrusca. Ahora tú y yo estaríamos escribiendo con grafía etrusca, Sergio. Y todos estaríamos hablando en etrusco, que el único que hablaba era Manu, que ya últimamente Manu. está desaparecido, pero sí que es verdad Y que Claudio. realmente... Claudio también, bueno, Manu después de Claudio es anterior a Manu, pero sí que es verdad que es verdad que eso, que todo habría cambiado, realmente las estructuras de poder, quién sabe, en vez de hablar de la República Romana, a lo mejor hablaríamos de la República Etrusca, y realmente los etruscos pues ya tenían esas ciudades en la campaña, o sea que lo único que separaba a las ciudades etruscas del norte y del sur era el Lacio, y ahí es donde Roma se hizo fuerte y empezó a extenderse, ¿no? Pero claro, tú imagínate que el Lacio está descontrolado o pasa a ser controlado por las ciudades etruscas y toda la zona de Etruria, toda la zona del Lacio y toda la zona de Campania es etrusca. Entonces, esos etruscos, en vez de ser ciudades independientes, deciden proclamar una unidad, una república etrusca, y a partir de ahí los siguientes en caer son los samnitas, ¿vale? Porque la misma expansión natural que hizo Roma, luego la podía haber hecho Etruria, si tiene toda esa región controlada a nivel terrestre, ¿no? Como bien decías, ¿no? Que había sufrido un castigo por parte de los griegos en Alalia, por los cartagineses también, entonces los etruscos habían quedado un poco relegados a esas dos zonas, ¿no? Pero claro, ahora si no tienes el elemento clave en la ecuación, que era el que te hacía tener las cosas difíciles, si ahora unificas toda Etruria y creas un territorio mucho más grande, quiénes son los samnitas para ponerse a ti, ¿no? Entonces, hubiese habido unas guerras etrusco-samnitas en vez de unas guerras romano-samnitas. Unas orcas caudinas con los etruscos derrotados. Es que, claro, ¿Verdad? Pasando por el yugo. Qué Eso es, bueno. eso es. No, mira, Claro. hombre, pero yo esto sí que lo veo, ¿eh? Quiero decir, al final Es más factible, sí. las ciudades etruscas lo hemos defendido muchas veces, Sergio y yo, ¿no? Yo creo que Roma tiene un origen etrusco, evidentemente con ese carácter sabino latino, ¿no? Que le hace la diferencia, pero el urbanismo romano y el ejército romano original es etrusco puro y duro, con lo cual la expansión que intentaría Velles o Pucela o cualquiera de estas ciudades que tuviera los etruscos era la misma que tenía Roma, lo que pasa es que Roma, bueno, supo hacerlo mejor, supo hacer la violencia más efectiva y se expansionó más, ¿no? Menos en este caso, en esta Ucrania, con los senones, ¿no? Luego otra cosa también que habría es este concepto, por ejemplo, que no parece muy importante, pero este concepto que tenían los romanos, por ejemplo, de extender la ciudadanía, eso lo hubieran hecho los etruscos. O sea, el mundo como lo conocemos nosotros, está el concepto de que nosotros nos parece tan natural ahora en Europa, de que un español sea ciudadano europeo y que tenga los mismos derechos que un alemán, esto es romano y puro, esto es puro romano. Un romano tenía, desde su origen, un ciudadano romano de Caenina era igual de ciudadano romano que de Cures. Esto los etruscos no lo tenían tan claro. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Claro, por eso te decía yo que lo difícil ahí es crear una república etrusca, ¿no? Porque siempre hemos pensado y siempre hemos visto, siempre lo hemos narrado y os hemos explicado que las ciudades etruscas eran en principio en origen una dodecápolis, 12 ciudades, tanto las etruscas del norte como las de la Campania, que también se hicieron o se formaron siguiendo un poco a imagen y semejanza de las del norte, ¿no? Hicieron una dodecápolis de la Campania. Entonces, esas ciudades, aunque sufrieran amenazas externas, si todas se hubiesen unido para luchar contra Roma, hubiese sido mucho más sencillo derrotarla, pero Roma las fue derrotando poco a poco. Velles luchó sola contra Roma en vez de ayudarla a todas las demás ciudades. Entonces, parece como que no tenían un sentimiento de unidad como el que podía tener Roma, como el que Roma luego fue extendiendo con su derecho de ciudadanía, con esas concesiones, como bien dice Ángel. Entonces, el concepto etrusco dista un poco. Tendrían que haber cambiado mucho las tornas, tendría que haber cambiado mucho la mentalidad de esos etruscos, ¿verdad, Ángel?, para configurarse como una república. Por eso yo lo veo difícil, porque siempre hemos hablado de que cada ciudad tenía su rey, cada ciudad tenía su quizá oligarquía,
pero nunca remaron a una, ¿no? Entonces, ni cuando Roma se quiso sacudir el yugo con los reyes etruscos, ¿no? Con Tarquinio, luego vino Lars Porsena y todo el rollo, ¿no? No hubo tampoco un sentimiento de unidad. ¿Qué podrían haber hecho los etruscos si hubiesen sido fuertes? Quizá incluso podrían haber derrotado a Roma y la historia ya habría cambiado de por sí con un simple. Pero bueno, es que claro, es que no se llevaban bien entre ellos. Pero eso es lo mismo que hacían las ciudades griegos, las ciudades-estado griegas. Es el mismo concepto, ¿no? Estamos en una misma línea de navegación, ¿no? No salen de ese rumbo. Imaginaos cuando hablábamos de las guerras médicas, ¿no? Muy bien, los griegos se unieron, pero si después se hubiesen unido más, quizá lo que hizo Alejandro, lo que hizo Filipo de crear una liga grande, pues hubiese podido conseguir muchas más cosas. Pero las ciudades etruscas, pues yo les veo ese pequeño hándicap, ¿no? Llámale pequeño defecto, ¿no? Pero No, que hombre, es no. grande a la hora de. Sí, sí, lo que has dicho de los griegos es evidente. Había un enemigo enorme exterior, los medas, los persas, se unieron parte de ellos, una buena parte de ellos, no todos, vencieron a los medas, tuvieron un tiempito de paz y después se autodestruyeron ellos mismos. Se autodestruyeron. Toda la fuerza helénica acabó destruida por ellos mismos, ¿no? Esto es lo que tiene las divisiones así, ¿no? Y Roma, pues como hemos dicho, también era potente militarmente, pero de vez en cuando extendía la ciudadanía a ciudades exteriores y con eso vertebraba el territorio y creaba pues una sensación de pertenecer a algo diferente, ¿no? Y esto, pues bueno, no creo que lo hubieran hecho. Y luego conceptos, por ejemplo, claro, con los etruscos no lo podemos decir porque fue una civilización que conforme se iba haciendo grande Roma, pues iba desapareciendo, ¿no? Pero estos conceptos de asamblea del pueblo, de tener en cuenta la plebe, de los equilibrios del poder que tuvo Roma, ¿no? Esta no sé cómo llamarlo, la llamamos democracia porque no sabemos llamarlo de otra manera, ¿no? Pero esta república que intentaba tener contrapoderes es Roma. Esto en Etruria no llegó a hacerse porque probablemente cayó antes de que estuviera influida, ¿no? Pero tampoco hubiera sucedido probablemente porque sería, igual que le pasó, por ejemplo, a Esparta, oligarquía. Roma sería una oligarquía. Que era una oligarquía, pero tenía en cuenta a la plebe y tenía control de poderes. Esto a los etruscos no se les conoce. No, además, ¿cómo habrían reaccionado también sus rivales en el Lacio? Porque al final los samnitas, los etruscos, habrían ambicionado expansionarse más, que esta es otra cuestión, ¿no? A lo mejor ya les iba bien tener lo que tenían, porque si no son un conglomerado, unirse, si no han sido capaces de unirse contra los romanos, no creo que tampoco se unieran contra los samnitas. Habrían llegado quizá a algún acuerdo. Yo abogo más por un sistema inmovilista, ¿no? Es decir, yo tengo mi terreno, Roma ha quedado libre, pues allí fundamos otra ciudad etrusca, pero no tengo ninguna necesidad de expansionarme en territorio samnita, aparte que se me ha perdido a mí allí en las montañas. Realmente no les ofrecía tampoco, los samnitas no ofrecían nada, aparte de esa voluntad que tenían los romanos de querer ser más, ¿no? De esa conquista, de adquirir más territorios, porque al final el Samnio no es un territorio apto para cultivar tampoco, sino que es un territorio muy montañoso para el pastoreo, para eso sí, ¿no? Para el ganado y tal. Pero quizá los etruscos yo los veo más como me conformo con lo que tengo, porque no son una unión, ¿no? Entonces me da a mí que el concepto y el devenir, el desarrollo, no habría llegado a convertirse en un ente de la categoría o de la similitud o comparable a lo que fue Roma, ¿no? Entonces yo no los veo capaces de emular a Roma. Roma solo hay una y el pensamiento y el concepto de Roma habríamos perdido todo. Quizá ahora seríamos un compendio una mezcla de orígenes, de poblaciones, pero yo creo que no hablaríamos etrusco. Yo ahí difiero de ti, ¿eh? ¿Sí? No veo a los etruscos como un ente superior o una potencia capaz de conseguir y de lograr lo que logró Roma. Es más, incluso te diría que antes habría llegado Alejandro de Macedonia aquí o ¿cómo se llamaba? Pirro del Épiro. Pirro Y a sí, lo mejor Pirro. hablaríamos más griego que romano, haciendo otra ucronía, ¿no? Pero sí que es verdad que me da a mí que
Italia, o sea, lo que es la península itálica, habría seguido siendo un conglomerado y no habría habido una potencia que se impusiera. Me da la sensación, ¿eh? No sé nuestros oyentes qué opinan. Ya sabemos o ya sabéis que este programa, este tipo de contenido, es totalmente imaginativo. Estamos haciendo ficción, estamos haciendo ciencia ficción, estamos haciendo novela de ficción o un relato en el cual esperamos que vosotros también os mojéis y nos dejéis en comentarios qué creéis vosotros que hubiera ocurrido. Nosotros os dibujamos escenarios, lo que nosotros creemos, pero puede haber escenarios infinitos. Entonces, desde ahí desarrollar toda la parte de la llegada de los macedonios, la conquista de las ciudades griegas del sur, esos griegos italiotas que ven también en los etruscos un enemigo y dicen, no sé, pues también esta es una buena oportunidad de extendernos, pero también la mentalidad de una polis griega, de una ciudad-estado griega, es la misma que la mentalidad que tenía un hombre de la ciudad de Velles o de cualquiera de las ciudades etruscas. No tienen esa mentalidad romana. Por eso es lo que hacía diferentes a los romanos de los griegos y de los etruscos. A mí me da que no por echarles flores, porque sí que se las estamos echando, pero es que tenían otro concepto de sí mismos y de lo que les rodeaba. Entonces, la voluntad era totalmente diferente. Por eso no veo ni a los etruscos, ni a los samnitas, ni a los griegos, ni a los... Quizá Alejandro sí y a Pirro sí, porque eran otra clase de personalidades, ¿no? Tenían otra mentalidad. Se asemejaban más a los romanos. Por eso entraron en guerra con ellos. Bueno, Alejandro no, pero habría entrado seguramente de haber chocado, de haber tenido la oportunidad. Pero Pirro sí que seguía un poco la estela de Alejandro, ¿no? Y mira cómo acabó. Sí, lo que pasa es que Pirro fue a ayudar a Tarento. Bueno, a Tarento pidió ayuda y no hizo nada, pero bueno, fue en teoría ayudar a Tarento y si no, no sé, igual hubiera ido, ¿no? Pero no tenía ningún motivo tampoco para ir a Italia y bastantes problemas tenía con Macedonia Pirro para sobrevivir, ¿no? Fue a hacer la campaña de Alejandro Magno, pero en vez de a Oriente, pues la vino a hacer a Occidente y se encontró con esta Roma, ¿no? O sea, el motivo de Pirro para venir a Italia era Roma. Si no hubiera asistido, pues igual, pues esos 70, 80, 100 años después, creo que fue, más o menos, pues igual no hubiera venido, ¿no? Igual que pasa con los etruscos, yo creo que tiene razón. Los samnitas y los umbos, pueblos de alrededor, pues también hubieran intentado ir hacia Roma, pero creo que es lo mismo que dices tú. Allí hubieran establecido una ciudad, hubieran establecido una colonia, y ahí hubiera quedado su expansión. Si hubieran un poquitín a tipo ciudad griega, hubieran intentado guardar un equilibrio y pues bueno, se hubieran defendido contra Velles les hubiera atacado y sus ansias de expansión pues quizás no hubieran existido. Y yo soy de la opinión, Sergio, que el cisma, sí que es verdad que es una cosa mítica, ¿no? Pero el cisma de ser conquistado por los galos de los romanos explica parte de sus ganas de expansión, o sea, de alejarlos al enemigo, ¿no? O sea, que esto formó parte de su carácter. No sé si sin Breno Roma se hubiera seguido extendiendo hasta el infinito, ¿no? Bueno, hasta O sea, que tú pudo. piensas que tú piensas que los galos o esa acción espoleó a Roma a buscar la seguridad en base a la conquista del territorio, ¿no? Para que no se volviera a repetir una situación similar en la cual pues estuvieron prácticamente al límite, ¿no? Porque a lo mejor, como hemos dicho, como hemos sucroneado aquí, hubiese podido pasar cualquier cosa, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo mejor eso fue el último latigazo que les dijo, o nos ponemos las pilas o espabilamos o cualquiera de estos que nos rodea puede marcarse un Breno, ¿no? Entonces... Sí, claro, que es una humillación. Estamos diciendo que desde el punto de vista... A ver, esto yo creo que está bastante cerca del mito, pero la utilización, como hablamos de la batalla de Maratón, ¿no? Una cosa es la importancia en sí de lo que sucedió y otra cosa es la importancia política histórica que se le quiere dar, ¿no? Y por parte de las personas que dicen que Camilo es el segundo fundador de Roma, no es cualquier cosa. Es que Roma estaba casi desapareciendo, ¿no? Entonces, lo más importante es que el enemigo vaya afuera. Así que pienso que como mínimo la utilización de este hecho, indiferentemente de cómo fuera el hecho, sí que marca el carácter romano, porque le dirían bien a los galos. De hecho, los galos estuvieron siendo odiados por los romanos muchísimo tiempo, incluso cuando la Galia Transalpina formaba parte de la ciudadanía romana. O sea, fueron los últimos itálicos en que les diera la ciudadanía romana. Cuidado, ya era toda Italia romana. Y todavía discutían en el Senado si los galos que habían atacado a Roma ya con los senones, que ya no quedaba nada de senones, aquellos iban ya todos con toga, eran así, ¿no? Con lo cual esto marca el carácter, ¿no? Pero cosas como el arte, por ejemplo, la filosofía griega, los dioses. Tendríamos a Tinia, tendríamos a Uri, tendríamos a Merva. La influencia, esta transparencia, esta interpretación de los dioses y de la filosofía griega, sobre todo, que es lo que nos marca el mundo occidental, quizás tampoco se hubiera dado. O sea, ¿hubiera sobrevivido Grecia sin Roma?
Bueno, yo pienso que a lo mejor los herederos de Alejandro se hubiesen hostiado igualmente. Sí, Y hubo también una invasión por parte de los galos, no sé si senones, pero de alguna otra tribu gala, que también llegaron hasta Atenas y hasta Lática. O sea, me parece que fue el siglo tercero, siglo cuarto. O sea, más o menos a la par. Y ya, también hablaban de otro Breno. Imagínate hasta dónde había llegado el mito de Roma, ¿no? Para que también dijeran que era otro Breno el que estaba invadiendo la zona de Grecia por el norte. Entonces, sí que había un temor a los galos, entonces a los celtas. Por lo tanto, sin ese tapón que hizo Roma, que fue Roma, porque al final se acabó convirtiendo en un tapón, quizá otras ciudades, otras naciones, otras ciudades-estado en este caso, habrían caído porque no habrían tenido ese tapón que hizo Roma, ¿no? Entonces sí que habría sido, pienso yo, se había montado, se habría generado un mapa geopolítico totalmente diferente sin esa Roma, ¿no? Entonces veamos lo importante que es, ¿no? Saquemos la conclusión de que ese momento en el cual Roma casi desaparece, en esa Roma que se está formando, que están erigiendo en el controlador de toda la zona central de Italia, si no hubiese resistido y si no se hubiese repuesto y no hubiese salido reforzada, quizá ahora asistiríamos a un escenario totalmente diferente. Entonces, veamos lo importante que fue no solo para Roma, sino para los posteriores que vinieron después. O para los hombres que generaron luego la República Romana, que decidieron expandirse y ir más allá, ¿no? Porque a lo mejor alguien diría, uy, pues ahora vamos a por las ciudades del sur de Italia, las ciudades griegas. Y uno diría, va, pero si ya tenemos terreno suficiente. Y alguien diría, pues acuérdate de cuando vino Breno. Si no hubiésemos empujado y hubiésemos conquistado, tampoco tendríamos el Samnio, ni tendríamos la campaña, ni tendríamos nada. Entonces, si todos, imagino en el Senado, si todos pensaran como tú, Roma seguiría siendo un pueblo de pastores, ¿no? Y alguien le dijo, bueno, pues venga, Apio Claudio el Ciego, seguramente que sería. seguramente sí. Algún O sea, Apio que un Claudio, o había catón, alguno. o un catón de turno, o El Catón alguno, de ¿no? turno. Hay Claro. dos ciudades, Sergio, que no hemos tocado, que creo que es importante porque son muy importantes en la zona, ¿no? En este siglo, incluso eran más importantes que Roma, que son Cartago y Siracusa. Estas igual hubieran podido aprovechar algo. Es verdad que no eran con ese ansia expansionista, pero el mercado, el control del territorio a través de factorías y de su influencia política, igual sí que hubiera sido importante. Quiero decir que hemos hablado de los etruscos y hemos hablado igual de los samnitas. Siracusa me parece un poco más rara, pero Cartago, ojo, Pero que estaban entre ellos pegándose de leches sí, en Sicilia. en O sea que Sicilia. no habría habido guerras púnicas seguramente, ¿no? No hubiese sido necesario, porque Bueno, entonces, quién sabe, a lo mejor sí que es verdad que Cartago, a medida que iba creciendo, que iba ganando influencia, que iba conquistando más territorio en Sicilia, pues al no tener a esa República Romana que le hiciera de contrapeso, al no tener esa amenaza de la República Romana, quizá no hubiese hecho ni falta una segunda guerra púnica, porque realmente a lo mejor Amílcar, ya el padre de Aníbal, ya hubiese conseguido muchos éxitos en el sur de Italia, hubiese llegado hasta Etruria, o sea que sí que es verdad, viéndolo a largo plazo, con un largo recorrido, es más, este escenario me gusta porque ahora hablaríamos todos en púnico. esto, en O sea Púnica, en que, Púnica. o sea que Y sería claro, podríamos ser púnicos. nuestra triada estaría hecha por Baal, ¿sabes? Y compañía. No, pero por ejemplo, en algún momento determinado, por ejemplo, la península estaba por. Bueno, ya había muchas factorías púnicas, pero la guerra en vez de ser entre Roma y los púnicos hubiera sido entre Grecia o entre ciudades helénicas más que Grecia, por influenciados, por ejemplo, Siracusa y Marsella y estas ciudades que, claro, sin Roma hubieran podido crecer porque no tenían esta potencia. Y pues hubiéramos tenido aquí unas guerras entre Grecia y los púnicos. El que se hubiera hecho con la península hubiera tenido unos recursos prácticamente infinitos para la época, ¿no? Así que este equilibrio se hubiera perdido. Yo creo que Cartago hubiera sido la más beneficiada en este caso porque los oyentes tienen que saber que Cartago ya hizo, supongo que ya se habrá hablado en la biblioteca y hemos hablado en Calamares, ¿no? También, de que Cartago, en cuando Roma se hizo república, ya hizo pactos de alianza Cartago-Roma, Cartago-República Romana, y con Pirro, Cartago era aliada de Roma. O sea que Cartago estaba interesada en las cosas que sucedían en esta región también,
porque era una potencia muy potente comercial y militar en aquella época. La flota, quizás con Siracusa, eran las flotas más grandes que había en el Mediterráneo occidental, ¿no? Con lo cual Cartago estaba allí siempre vigilando. Tú piensas que dices, hostia, en Sicilia es un desgaste, no ganamos nada, no avanzamos, y dice a alguien se le ocurre, algún sufete o algún general de la talla de Amílcar, dice, oye, mira, allí los etruscos, como no se ponen de acuerdo, son flojeras, bueno, son unos flojeras entre ellos, pues mira, ha quedado ahí un vacío. ¿Qué os parece si en vez de luchar contra los sicilianos, los siracusanos, que son más duros, que son ya gente más curtida, que llevamos muchos años dándonos de leches con ellos? Oye, ¿qué os parece si en vez de ir por aquí, pues nos vamos a esa zona de Etruria y ahí fundamos factorías? O claro, es factible. Realmente, ese contrapoder que hizo Roma no lo tendría Cartago. O sea, la historia totalmente cambiaría. O sea, que otro escenario. Sacamos el escenario ese que tú muy bien has traído, que es el tema de la oposición a Cartago. Es que no tendría un rival. O sea, por ende, por estadística pura, si sacáramos de la ecuación a Roma, todo nos hace pensar que Cartago habría acabado imponiéndose, o si no, teniendo un campo libre, ¿no? Y vía libre. Y eso hubiese dibujado un escenario totalmente diferente, claro. Es que estamos hablando de que, si bien militarmente no, Cartago ayudaba a Roma porque Roma era una potencia, o empezaba a ser una potencia emergente. Quizás no era tan potente como los etruscos ni tan potente como la Magna Grecia, pero ya estaba allí. Y si le apoyaba, pues era el tapón que dices tú, ¿no? Yo apoyo a esta potencia, y si apoyo a Roma, lo que hacemos es desgastar a Etruria, porque se está perdiendo recursos contra Roma, y mientras tanto yo tengo mis recursos para atacar Sicilia, que nunca le ha valido de nada, porque Sicilia, Siracusa solo se lo cargaron Claudio de Marcelo, los romanos. Entonces aguantó a Atenas, aguantó a Cartago, todo el mundo que quiso ir a Siracusa, ¿no? Así que era un pueblo también muy potente militarmente, Siracusa, ¿no? Pero a Siracusa la veo más prefiero Sí, la más paz. estática, más inmovilista, más con mi isla, mi control. A estos griegos yo no los veo tan móviles como podrían ser los púnicos. Los púnicos sí que los veo con más. Quizá los griegos del siglo VIII, siglo VII, siglo VI, durante la colonización, sí, pero ya a estas alturas Siracusa ya tendría bastante con controlar Sicilia, y si hubiese tenido la oportunidad de sacarse de en medio a los cartagineses, porque los cartagineses hubiesen visto quizá la zona del Lacio, la zona de campaña, como un objetivo, a lo mejor les habría venido bien si hubiesen conformado con la isla de Sicilia. Yo pienso que sí, también opino lo mismo, pero bueno, para gusto los colores, que nos dibujen más Bueno, escenarios. Yo veo aquí que has sacado Cartago muy bien, yo te he sacado a Filipo, a Macedonia, hemos sacado a Pirro, han salido muchas hombre, probabilidades. Es lo que tienen las ucronías, ¿no? sí, Pirro de Piro también podría. Es verdad que la excusa de venir fue talento, pero al final estamos hablando de un ejército muy potente que no se puede expansionar hacia Oriente, porque evidentemente está Macedonia, están los reinos helénicos y están los seleucidas. O sea, hacia allí no puede ir. Ptolomeo, hacia el otro lado, Pirro no puede ir, tiene un ejército potente y decide ir hacia Occidente. Pirro desgastó su ejército prácticamente contra Roma. Si esto no hubiera existido, pues Epiro también igual hubiera podido conseguir, ¿no? Y Epiro no era como las ciudades griegas. Estos sí que pensaban en parte, no te voy a decir en imperio, pero sí en controlar ciudades para vertebrar territorios. No es exactamente lo mismo, ¿eh? No son ciudades libres, más o menos aliadas, que se ponen de acuerdo. No, este hubiera ido dando caña, no sé si era familiar, no sé si era nieto Sí, era de Alejandro. primo de Alejandro, sí. O sea que la Sí, sí. idea sería la de hacer un imperio cohesionado, igual también podía pasar, ¿no? Pero yo me inclino más porque la potencia por Cartago, porque Cartago estaba desgastando muchos recursos contra Siracusa, no iban a ningún lado, un poco para ti, otro año para aquí, pero estamos hablando de siglos, ¿eh? Estamos hablando de siglos, de batallas navales a troche y moche. Solamente se pudieron cargar a Etruria, que la sacaron de la partida. Fueron los atenienses en la guerra del Peloponeso y también les dieron caña a los de Siracusa. Y pues igual Cartago se expansiona. Y yo no sé exactamente qué motivo hubieran tenido para venir a Península o a la Galia, que llamamos Galia después por los romanos, ¿no? Pero o sea, hubieran sido imparables con esos recursos, ¿eh? ¿Quién los para? Pero bueno, Pues sí, sí, sí. A ver, escenarios los hemos dibujado. Aquí que cada cual saque sus conclusiones. igual. Ahora nos tienen que decir, después de decir esto,
a nuestros oyentes de Calamares ya sabemos que les gustan las ucronías, ya nos ha quedado claro en sus comentarios. Hacía tiempo que no sacábamos ninguna y veo que te has venido arriba y me has dicho, pues venga, vamos a hacer una ucronía y de un punto o de un momento súper especial, súper neurálgico que podría marcar una reestructuración del territorio, de las potencias, del equilibrio, de todo, ¿no? Pero a los oyentes de la Biblioteca Perdida en Por los Dioses, decidnos qué os parecen estas ucronías. Aparte, os leemos en comentarios porque sabemos que sois mucho de hacer comentarios, más que los calamares. Los calamares son un poco más tímidos, pero bueno, démosles tiempo. Es que... los oyentes de la Biblioteca Perdida nos dejáis vuestros comentarios y nos decís, oye, queremos más ucronías, os hacemos propuestas, venga, una lista. Nos hacéis una lista de deberes de ucronías que queríais que tocáramos y Ángel y yo pues nos las estudiamos y las traemos al canal, al programa si queréis. Si tú te decides, te gustaría, Ángel, seguir con las ucronías. Yo me gustan las ucronías, pero buscar alguna en la que Roma salga bien, porque siempre ponemos a Roma mal. Pero no, hasta yo mismo, o sea, soy una mala influencia para mí mismo, Sergio. Podemos hacer ucronías dentro de la propia historia de Roma, por ejemplo, de la evolución, si uno de los personajes hubiera tomado una decisión, o si en un momento determinado se hubiese obtenido una victoria, o si etcétera. Hay muchos momentos de la historia de Roma que se podrían hacer ucronías y que podrían haber cambiado el... Sí, yo la he propuesto, bueno, nosotros hacemos hablando de ucronía, ¿no? Pero aunque es verdad que está relatada desde el punto de vista del mito, es un punto crucial. Estamos hablando de que Roma cambia o empieza a cambiar la forma de ejército y Roma cambia socialmente las estructuras sociales políticas. Ya poniendo, dijéramos, un cierto equilibrio entre la plebe, siempre a favor de los patricios, ¿no? Pero empieza a haber este tipo de organización nueva en Roma. O sea, hay un punto de inflexión muy importante de Roma y a partir de ahí las ganas de expansión de Roma son enormes. Este punto es fuera lo que realmente sucedió, porque nosotros solo sabemos lo que sucedió por los clásicos, parece ser que algo importante pasó que les hizo cambiar por dentro y por fuera, con lo cual algo sería, ¿no? Por eso puse esta ucronía, ¿no? Ya espero que propongan otras más interesantes o igual de dolorosas para Roma y vamos un poquitín aplicando la lógica a la ficción. Sí. Bueno, si os ha gustado, pues nos dejáis en comentarios. Esperamos que os haya gustado. Seguramente sí, nosotros lo hemos pasado muy bien. Hemos de decir que a mí Ángel me ha propuesto solo el tema y no me ha pasado nada, ni un guión ni nada. Siempre los guiones están sobrevalorados. ¿Para qué? ¿Para qué los vamos a hacer? Si total, hemos aprendido que aunque los hagamos, luego no los miramos, pues entonces ¿para qué los hacemos? Sino que nos ponemos aquí delante del micro, os hablamos, divagamos y las ucronías pues dan mucho juego. Eso es lo que tiene. Entonces, otra opción es que sepáis que ya os recordamos que para el mes de julio nos vamos a ir a Pompeya y a Roma, vamos a hacer esos 2 viajes, si todo sale bien, y allí podremos hacer más ucronías. O sea, que todas las que no queráis o no hayáis acordado o no nos hayáis planteado, pues si os venís de viaje con nosotros con Grupeando Tour, pues podremos hacer esas ucronías sobre qué hubiese pasado si no hubiese habido una erupción en el Vesubio o si esa erupción hubiese sido en otro momento determinado más crítico o lo que sea. Imaginaos lo que se podía sacar de la erupción del Vesubio, de Pompeya. Allí hay mucho tema. Pues del 24 al 28 de julio os venís con nosotros con Grupeando Tour en www.grupeandotour.com, es más sencillo. Yo antes os iba a pasar el correo, pues que ahora ya tenéis la web activa y podéis entrar y contratar el viaje allí. Os venís con nosotros 4 días a Roma, nos lo vamos a pasar a Pompeya, vamos a hacer incluso arqueología submarina, vamos a ver una legión romana de recreadores y vamos a hacer muchas actividades. Y si os apetece, os venís 3 días antes a Roma, pues os podéis apuntar a la Roma secreta. Hacemos la Roma secreta más los ecos del Vesubio. O sea que muy fácil, veniros con nosotros de viaje porque si os encajan las fechas nos lo vamos a pasar pipa. A mí Sergio ya me ha convencido, yo voy con él. O sea, yo estoy súper convencido. No te has apuntado a todos los viajes, ¿no? Te has apuntado a todos los viajes tú, ¿no? Donde vayas tú, Sergio, va tú el Aquilifer, ya sabes. Oye, pues un saludo a todos. Esperemos que os haya gustado. Sobre todo, dejadnos comentarios porque estos programas queremos que sean o nos gustaría que fueran muy interactivos, que pudierais darnos vuestras opiniones. Son muy participativos y sobre todo hacernos propuestas, porque creo que de aquí puede salir un tema o una línea de trabajo que puede dar mucho juego. Así que Ángel, como siempre, un placer. Gracias por esta vez asaltarme tú a mí. Esta vez me has sorprendido.
es raro, es un rara avis. Espero que siga sucediendo. Hay que equilibrar fuerzas. O sea que sed felices, nos despedimos a nivel global con octoabrazos, con saludos a los mochuelos y nada, tanto a vosotros, luchad por vuestros sueños, sed felices y sobre todo si veis un galo que se acerca y os dice que si puede pasar por vuestra calle, mejor decirle que no, no vaya a ser que se quede y os destruya todo. Creo que por aquí alguien dice, y la aventura continúa. Eso es, y la aventura continúa, eso siempre, siempre hay contenido. O sea que sed felices y hasta la próxima. Dios.